cual es una historia real extremadamente oscura que la mayoría de la gente no conoce. Baby Farms, que no debe confundirse con las granjas de bebés de los Sims. En cierto modo, funcionaba como una guardería moderna. Madres solteras desesperadas o empobrecidas enviaban a sus hijos pequeños a hogares mientras intentaban recuperarse, por una pequeña tarifa. La mayoría de los granjeros descuidarían a los niños hasta la muerte o simplemente los asesinarían instantáneamente. Esto fue para ahorrar dinero en el cuidado de los niños y obtener ganancias de la venta de ropa y juguetes de los niños y, a veces, se vendieron los cuerpos. Imagínese responder a un anuncio de Facebook sobre cuidado infantil asequible. Parece perfecto, una casa señorial en el campo con mucho espacio al aire libre para jugar. Pero entonces su hijo nunca vuelve a casa. De ayer. A la dirección de eBay no le gustó lo que un marido y su esposa decían sobre eBay, por lo que los acecharon y acosaron. Los ejecutivos estaban molestos por la cobertura del boletín, por lo que sus empleados se propusieron arruinar la vida de la pareja que administraba el sitio web, enviando una corona funeraria, una máscara de Halloween con cara de cerdo ensangrentada y otros artículos alarmantes a su casa, dijeron las autoridades. Los empleados también enviaron revistas pornográficas con el nombre del marido a la casa de su vecino y planearon irrumpir en el garaje de la pareja para instalar un dispositivo GPS en su coche, dijeron las autoridades. Este fue un esfuerzo decidido y sistemático por parte de empleados de alto nivel de una importante empresa para destruir la vida de una pareja en Attic, todo porque publicaron contenido que no gustó a los ejecutivos de la empresa. Durante un tiempo lo consiguieron, devastando psicológicamente a estas víctimas durante semanas mientras intentaban desesperadamente descubrir qué estaba pasando y detenerlo, dijo a los periodistas el fiscal federal de Massachusetts, Andrew Lein. Velakis fue un asesino en serie húngaro de principios del siglo XX. Asesinó a varias mujeres, al menos 23, y encurtió sus cuerpos en barriles. Sus crímenes fueron descubiertos mientras servía en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Estuvo a punto de ser capturado por las autoridades, pero huyó de un hospital militar, dejó un cadáver en su cama y desapareció sin dejar rastro. El incidente del lago Nyos. El gas dióxido de carbono se acumuló en el fondo del lago durante siglos antes de que entrara en erupción y asfixiara a todos los seres vivos en un radio de 25 kilómetros. Imagínese entrar en lo que el día anterior era un pueblo animado, pero que ahora parece completamente desprovisto de sus habitantes. Es inquietantemente silencioso, cualquier cosa que no viva en el techo está muerta. Lo primero que encuentras es ganado y mascotas muertos. Decides investigar las casas y encuentras gente en sus camas, todos muertos, sin signos de lucha. Luego te enteras de que pasó lo mismo en el siguiente pueblo y en otro. Y en el centro. Un lago. Un lago que recordarás por sus aguas cristalinas. Un lago que ahora se volvió de un rojo intenso. Este podría ser el evento no paranormal más espeluznante y paranormal que se me ocurre. Trenes huérfanos. A partir de la década de 1850, trenes cargados de huérfanos viajaron desde el este de los Estados Unidos a través del medio oeste y hacia el oeste. Los trenes se detendrían en las comunidades agrícolas y los agricultores que no tuvieran hijos podrían adoptar fácilmente del cargamento de niños. Sin embargo, los niños fueron utilizados con mayor frecuencia como mano de obra. La práctica no cesó hasta la década de 1930, cuando ya no había demanda de mano de obra agrícola barata. Se estima que unos 200.000 niños huérfanos, sin hogar e indigentes fueron enviados de esta manera, aunque la documentación no era precisa. Viví cerca de la costa rural del mar de Japón durante un tiempo. La guardia costera japonesa local encontraba repetidamente pequeños barcos de madera llenos de cadáveres arrastrados por el mar desde Corea del Norte. También nos decían que las playas de la costa eran famosas por los secuestros. Los rehenes devueltos contaban historias de mascotas que paseaban, etc., a altas horas de la noche en la costa, y luego eran llevadas a Corea del Norte al amparo de la oscuridad. No parece que se hayan producido secuestros desde los años 90, pero los incidentes con barcos varados continúan. De hecho, Norcorea secuestró a un director de cine y a su esposa y los obligó a crear una película tipo Godzilla. El luchador profesional Bruiser Brody fue asesinado a puñaladas en una ducha detrás del escenario por otro luchador. El hombre que cometió el asesinato fue absuelto, en parte porque los testigos clave no recibieron sus citaciones judiciales hasta después de que terminó el juicio. Bignose George Parrot. Versión de Cliff Notes aquí. En 1878, Bignose George Parrot y su pandilla intentaron descarrilar un tren con la intención de robarlo al este de Rawlins, Wyoming. Después de ser frustrado, la pandilla huyó a un escondite cerca de Elk Mountain. El sheriff del condado de Carbon y Union Pacific, el detective, se acercó a la pandilla para detenerlos, pero fue asesinado. La pandilla luego huyó a Montana.
Después de alardear del intento de robo y asesinato en un bar en Miles City, fueron arrestados y llevados de regreso a Rawlins, donde se declaró culpable en septiembre de 1880. 10 días antes de ser ahorcado en abril de 1881, escapó, pero no sin alboroto. El ruido llamó la atención y rápidamente fue dominado por los lugareños y linchado desde un poste de telégrafo. La cuerda se rompió y quedó tendido en el suelo suplicando que lo ayudaran. La turba reemplazó la soga y lo obligaron a subir una escalera de 3 metros y bajarse con grilletes en las piernas. Finalmente murió asfixiado ante una turba de 200 personas mirando. Aquí es donde se pone raro. Un médico de la ciudad, John Osborne, y un cirujano de Union Pacific, Thomas Magee, reclamaron el cuerpo. Después de hacer una máscara mortuoria, Magee quitó la parte superior del cráneo de Parrott para estudiar su cerebro. Osborne tomó el resto del cuerpo. Le dio la tapa del cráneo a su asistente Lillian Eadt, quien se convirtió en la primera doctora de Wyoming. Se rumorea que se utilizó como tope de puerta y cenicero. Osborne desolló el cuerpo y lo enterró en un barril de whisky. Hizo curtir la piel y convertir el cuero en un maletín médico y un par de zapatos. Los usó el día que asumió el cargo de gobernador en 1893. En 1950, la construcción desenterró el cuerpo y el casquete coincidía con la mitad inferior, lo que proporciona una identificación positiva. La máscara, la parte inferior del cráneo y los zapatos se exhiben en el Museo del Condado de Carbon en Rawlins. La parte superior del cráneo está en exhibición en el Museo Union Pacific en Council Bluffs. Aaron Campbell. Lea bajo su propia responsabilidad. Alrededor de 2018, Aaron Campbell, que entonces tenía 16 años, se coló en una casa con la esperanza de robar algo de marihuana. En cambio, encontró a una niña de 6 años durmiendo. Al ver esto como una oportunidad, se fugó con la niña. Llevándola a un hotel abandonado, procedió a abusarla y luego a asesinarla. Posteriormente, al ser entrevistado, admitió que se sentía satisfecho con lo que hacía. Además, dijo que tuvo que esforzarse mucho para no empezar a reír durante el proceso judicial. Una especie de final bueno de esto es que actualmente es una de las personas más odiadas en Escocia y tiene que esconderse en su celda para evitar a otros prisioneros. De hecho, un recluso lo atacó y golpeó brutalmente después de que la puerta de su celda quedara abierta accidentalmente. Fue tan grave que tuvo que ser llevado a urgencias. Por ello, el recluso es considerado un héroe. El tsunami de la presa de Bajont. El 9 de octubre de 1963, en el municipio de Erto-e-Caso, en el norte de Italia, un deslizamiento de tierra del monte Toc desplazó aproximadamente toda el agua del embalse de Bajont en 45 segundos. Una ola gigante, de 250 metros de altura, superó la presa y destruyó gran parte del valle, matando a unas 2.000 personas. Desde que me enteré del desastre, me he imaginado cómo debió haber sido para las víctimas, escuchar el deslizamiento y luego ver la torre de agua muy por encima de la presa antes de que se derrumbara. A diferencia de los pueblos de abajo, la presa sobrevivió más o menos intacta y sigue en pie hasta el día de hoy, aunque no está en uso. Mi exnovia tenía un tío que era pedo y abusaba de su hija, su prima, y ella se enfermó gravemente. Uno, o más, no estoy seguro, de sus maestros en la escuela instó a los padres a buscar atención médica para ella, porque parecía grave. Los padres no la llevaron al hospital porque sabían que se descubriría el abuso. No estoy seguro de los detalles, pero aparentemente estaba muy enferma y tenía el estómago distendido. Ella terminó muriendo. Mi exnovia era muy joven en ese momento, por lo que no recuerda esto bien, pero creo que otros miembros de la familia se lo dijeron. El padre murió en algún momento antes de que yo conociera a su familia, pero sí conocía a la tía. Ella no me parecía un monstruo, pero saber que había dejado que su esposo abusara de su hija y luego permitió que su hija muriera para protegerlo a él es absolutamente repugnante. Una de las historias más espeluznantes que he escuchado de primera mano. Interkaifeck, un caso de homicidio ocurrido en Alemania en 1922. La familia Gruber, compuesta por 6 miembros, vivía en una granja remota. Con el tiempo, habían experimentado sucesos extraños y asombrosos, incluidos pasos en el ático, voces desconocidas y objetos que desaparecían y reaparecían. Una fatídica noche, la criada de la familia renunció, afirmando que la casa estaba encantada. Perturbados por su partida, los Gruber comenzaron a escuchar sonidos extraños nuevamente. Sin embargo, nada pudo prepararlos para lo que sucedió después. El 31 de marzo, cuando los vecinos llevaban días sin ver señales de vida de la familia, decidieron investigar. Lo que descubrieron fue una escena espantosa. Toda la familia Gruber, incluida la criada e incluso el niño de 2 años, habían sido brutalmente asesinados con un azadón, un tipo de herramienta agrícola. Sorprendentemente, los cuerpos fueron encontrados en la granja apilados unos encima de otros.
Curiosamente, el asesino había alimentado a los animales de la granja y permaneció en la propiedad unos días después de los asesinatos. Las autoridades fueron llamadas al lugar y, a lo largo de los años, surgieron varias pistas y teorías. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy, sin motivo conocido ni culpable identificado. Intercaifex sigue siendo uno de los misterios más oscuros y desconcertantes de la historia, y atormenta la imaginación de quienes lo encuentran. Nominaré la gran tormenta de Galveston. Según algunas estimaciones, 12.000 personas murieron, y creo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera tienen idea de que esto sucedió. Durante la Segunda Guerra Mundial, un avión estadounidense se estrelló cerca de la isla japonesa de Chichijima. A bordo se encontraban 9 militares. Uno de ellos fue rescatado por un submarino americano. Los otros 8 fueron acogidos por los japoneses. No quiero entrar en todos los detalles, pero a través del tiempo y los eventos, los japoneses terminaron comiendo a esos militares. Pero esa no es la parte rara. El único militar que fue rescatado, ese fue George H.W. Bush. Busque en Google incidente de Chichijima para obtener más detalles si lo desea. Mantuvieron vivos a algunos de ellos y amputaron miembros según fuera necesario para mantener la carne fresca. Eso es un horror apocalíptico al nivel de Walking Dead. Que la mayoría de los apóstoles cristianos fueron brutalmente ejecutados. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Tomás fue atravesado con una lanza. James fue arrojado desde la torre del templo, luego su cuerpo aún vivo fue asesinado a garrotazos. Bartolomé fue azotado hasta la muerte y, según se informa, perdió la mayor parte de su piel en el proceso. Realmente no es una historia de escuela dominical. El gobierno de Estados Unidos envenenó intencionalmente el alcohol durante la prohibición. Probablemente esto sea de conocimiento común para los estadounidenses, pero aunque la mayoría de la gente aquí en el Reino Unido ha oído hablar de la prohibición, muy pocos saben que el gobierno de los Estados Unidos estaba envenenando intencionalmente el alcohol. Asesino de la caja de juguetes. David Parker Ray, conocido como el asesino de las cajas de juguetes, fue un criminal que cometió actos horribles desde mediados de los años 50 hasta finales de los 90. Secuestró, torturó y es sospechoso de asesinar a numerosas mujeres. Sus crímenes salieron a la luz después de que una víctima, Cynthia Vigil, escapara de su cámara de tortura, lo que provocó su arresto. Su trailer Toy Box contenía perturbadores dispositivos y herramientas para torturar. Aunque nunca fue declarado culpable de asesinato, se estima que pudo haber matado a más de 50 mujeres. Murió de un infarto en 2002 después de comenzar una condena a cadena perpetua.